Los derechos humanos en Colombia son poco conocidos y cada vez los niños se preocupan más porque no son tenidos en cuenta para su propio desarrollo. Visto este tema, con los ojos de los niños y jóvenes del municipio de Chinchiná, les presentamos el siguiente informe. Doctor Juan David, ¿sabe usted cómo surgieron los derechos humanos? Mariana, los derechos humanos, como todo derecho, pues nace a raíz de una evolución histórica y una necesidad del hombre de ir autorregulándose. Lo primero que tenemos que decir es que la preocupación o la necesidad de los derechos humanos surge en la época, sobre todo de la Inquisición, donde el derecho lo ostentaba la Iglesia y el delito era el pecado. Y eso dio pues lugar a multiplicidad de violaciones a lo que podríamos llamar derechos humanos, pero que en su momento no existían por parte de la Iglesia, y fueron naciendo con el Renacimiento, la época brillante para el derecho internacional, la necesidad de que el derecho girara alrededor del hombre, de que el derecho fuera para el beneficio del hombre, y allí nacen entonces los derechos humanos como aquellos derechos que nacen con el ser humano, que son inherentes al ser humano, es decir, que todos los seres humanos nacemos con los derechos debajo del brazo, o sea, son aquellos derechos que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Les quiero contar a todos que por allá en el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, durante 6 años muchos países del mundo pelearon unos contra otros. Murieron unos 60 millones de personas. La mayoría no eran soldados, sino personas que no habían ido a la guerra, que vivían en las ciudades que fueron bombardeadas. Mucha gente fue herida, pasaron hambre y frío y fueron destruidas sus casas. Pues claro, cuando terminó la guerra, los gobernantes de los países que habían luchado pensaron que nunca, pero nunca más debían volver a hacerlo. Ellos pensaron que debían hablar y encontrar soluciones a sus problemas de manera pacífica, pero eso sí, sin guerras. Por eso decidieron agruparse en una organización llamada la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Hoy casi 200 países del mundo forman parte de la ONU. La ONU quiere ayudar a estos países a vivir en paz, a que no hayan guerras, también ayuda para que las personas que viven en estos países no tengan hambre. Entonces, en el año 1948, cuando yo ni siquiera había nacido, representantes de todos los países de la ONU se reunieron en una asamblea y se pusieron de acuerdo en que todas las personas tenemos unos derechos que nadie puede quitarnos, que simplemente tienes por ser humano. Los niños le preguntaron a varias personas, ¿sabe usted para quiénes son los derechos humanos? Y estos respondieron. ¿Sabe qué son los derechos humanos? Sí, claro, sí. Los derechos humanos es ser uno justo, ¿entiende? ¿Cierto? Ser uno justo. Señor, ¿usted sabe qué son los derechos humanos? Sí, los derechos humanos son los que Antonio Nariño en su inicio escribió, en los cuales fundamentalmente abolir la esclavitud y el respeto al ser humano como tal. Señor, ¿usted sabe qué son los derechos humanos? Sí, algo sé. ¿Qué son? El hecho de los derechos humanos a ver qué le explico. Cómo defenderse uno, qué derechos tiene en defensas personales, defensas de atracciones y todo eso. Niños, ¿usted sabe qué son los derechos humanos? No. Gracias. Niños, ¿sabe qué son los derechos humanos? Menos. Yo no Son para todas las personas del mundo, sean hombres o mujeres, africanos, colombianos, pobres, ricos, deportistas, recolectores de café, cantantes, maestros, indígenas, cristianos, musulmanes y ateos. Son para tu mamá, para mi papá, para el policía, para el vecino del frente, para ti y para mí. Todos tenemos los mismos derechos porque los derechos son universales. Nuestros niños le preguntaron a varias personas, entre ellos adultos y niños, si saben cuáles y cuántos son los derechos humanos, y estos respondieron. Señor alcalde, muy buenos días. ¿Sabe usted cuáles y cuántos son los derechos humanos? Sí, muy buenos días. Los derechos humanos son 30. Precisamente en el municipio de Chinchiná nos encontramos haciendo una labor de enseñanza, de formación en los derechos humanos que son fundamentales para la buena convivencia entre todas las personas, no solamente en el municipio, sino en cualquier parte del país y del mundo. Hay un proyecto muy bonito en Chinchiná que se llama la Carpa Viajera de los Derechos Humanos. Es el único municipio de Caldas que lo tiene, con recursos del Ministerio del Interior. Venimos haciendo presentaciones en escuelas, en colegios, en lugares públicos,
han asistido más de 6.500 niños, más de 1.500 adultos, se han hecho más de 110 presentaciones, se han hecho shows de títeres. En fin, es una obra de teatro que enseña precisamente que los derechos humanos pues los debemos recordar todos, los debemos no solamente interiorizar, sino también poner en práctica para que tengamos espacios de mejor convivencia y podamos tener una vida más agradable entre todos. Concejal, ¿sabe cuáles y cuántos son los derechos humanos? Amiguito, tengo entendido que los derechos humanos son alrededor de 30. Entre ellos está el derecho a la vida, está el derecho a no ser torturado, pero para mí de toda esa lista el más importante es el derecho a la vida y el que mayor respeto merece. Ojalá algún día logremos la materialización total de ese derecho. ¿Usted sabe cuántos y cuáles son los derechos humanos? Sí, claro. A ver, yo creo que el más fundamental y el más importante de todos es el derecho a la vida. Y es a donde Colombia en los últimos años ha venido trabajando y especialmente organizando toda su legislación alrededor de él. Prácticamente hace poco se sacó la ley de víctimas y se viene trabajando arduamente para que aquellas personas que han sido afectadas y han sido vulneradas en este derecho, el gobierno poderlas indemnizarlas, ayudarlas, apoyarlas, no solamente a las personas, sino a todo su núcleo familiar y las poblaciones donde allí se ha suscitado este tipo de situación. Niño, ¿usted sabe cuáles y cuántos son los derechos humanos? No sé. Niño, ¿usted sabe cuáles y cuántos son los derechos humanos? Los derechos humanos son 30. Nuestros niños se los dan a conocer aquí en este informe. Todos los seres humanos nacemos libres con los mismos derechos y dignidad. Los derechos que proclama esta declaración son para todo el mundo, hable otro idioma, tenga distinto color de piel, tanto como si es pobre, como si es rico o si es de otro país. Todos tenemos derecho a vivir libremente y con seguridad. Nadie nos puede torturar ni tratarnos de forma cruel, inhumana o humillante. Si se nos acusa de algún delito, tenemos derecho a defendernos. Nadie tiene derecho a condenarnos ni a castigarnos por cosas que no hemos hecho. Nadie puede entrometerse sin ninguna razón en nuestra vida privada, nuestra casa, nuestra familia y nuestra correspondencia. Tenemos derecho a pertenecer a un país. Si queremos pertenecer a otro país, nadie puede impedírnoslo arbitrariamente. Si se nos persigue, tenemos derecho a ir a otro país a pedir protección. Se pierde este derecho si no respetamos la declaración. Todos tenemos derecho a entrar y salir del país cuando queramos. Todos tenemos derecho a tener nuestras cosas y nadie tiene derecho a quitárnoslas. Cada uno de nosotros tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que necesitamos para poder vivir dignamente. Tenemos derecho a ir a la escuela. La enseñanza elemental tiene que ser obligatoria y gratuita. Tenemos derecho a participar en las decisiones de nuestro país, directamente escogiendo un representante. Tenemos derecho a trabajar y a escoger un sueldo que nos permite vivir dignamente a nosotros y a nuestra familia. Nadie nos puede esclavizar. La esclavitud, sea de la forma que sea, está prohibida. La ley es igual para todos. No se nos puede aplicar de forma distinta. Si alguien no respeta nuestros derechos, podemos pedir la protección de la justicia. Nadie tiene derecho arbitrariamente a detenernos, mantenernos en prisión o expulsarnos del país donde vivimos. Cuando tenemos edad de casarnos, tenemos derecho a hacerlo, sea cual sea nuestra raza, nuestro país de origen o nuestra religión. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos cuando nos casamos y cuando nos separamos. Tenemos derecho a pensar como queramos y escoger cómo pensar. También tenemos derecho a escoger la religión que queramos y practicarla como más nos parezca. Todos tenemos derecho a participar y beneficiarnos tanto de la vida cultural como del progreso científico de la sociedad en que vivimos. Todos tenemos deberes en relación con las personas que nos rodean, el cual, por otra parte, necesitamos para desarrollarnos plenamente. Todos tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión. Asimismo, también podemos intercambiar ideas con otras personas de otros países sin que las fronteras nos lo impidan. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos.
Todos tenemos derecho a descansar, por tanto la jornada laboral no ha de ser excesivamente larga y periódicamente tenemos que tener vacaciones pagadas. Tanto nosotros como nuestra familia tenemos derecho a un nivel de vida que nos asegure la alimentación, el vestido y la asistencia en caso de enfermedad. Tanto los niños como las niñas tenemos derechos, aunque nuestros padres no estén casados. Todos nuestros derechos tienen que ser reconocidos en todas partes. Tenemos derecho a reunirnos y a asociarnos con quienes queramos de forma pacífica. Si no queremos, nadie nos puede obligar a formar parte de alguna sociedad. Ningún Estado, ningún grupo, ningún ser humano puede utilizar ningún principio de esta declaración para suprimir los derechos y libertades proclamados en ella. Varias personas fueron indagadas por nuestros niños si saben cuáles son los derechos de la niñez y estos respondieron. Buenas tardes, ¿conoce usted los derechos de la niñez? Sí, un poquito. ¿Qué se debe hacer para respetarlos? Respetar los niños y cuidarlos mucho, si uno tiene hijos, cuidarlos mucho de personas que pronto puedan perjudicarlos. Gracias. Buenas tardes, ¿usted conoce los derechos de la niñez? Sí. ¿Qué se debe hacer para respetarlos? Estar bien con los niños, con las niñas y respetar a los niños para que ellos mismos lo respeten a uno también, ¿sí ve? ¿Conoce usted los derechos de la niñez? Sí, ¿Y qué cree que se debe hacer para respetarlos? respetar los derechos de la niñez, cumplirlos como se debe, ¿no? Gracias. ¿Conoce usted los derechos de la niñez? Sí, claro, sí los conozco. ¿Qué se puede hacer para respetarlos? Pues no meterse con los niños porque ellos siempre salen ganando, no tienen ninguna de qué perder. ¿Conoce usted los derechos de la niñez? Algunos, ¿Qué se puede hacer para respetarlos? a saber bien de ellos para poderlos respetar. Existe una convención internacional sobre los derechos del niño que busca proteger sus derechos. Nuestro derecho se refiere a lo que merecemos y a las responsabilidades que tienen los estados y los adultos para que seamos felices, sanos y seguros. Cuanta más gente comprenda que los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos, más posibilidades tenemos de crecer sanos, desarrollar nuestra personalidad y realizar nuestros sueños. Los derechos humanos son atributos inertes, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, género, origen nacional o étnico, color, religión, lengua u otras condiciones. Como tenemos derechos, también tenemos deberes, pero nuestros niños le han preguntado a 5 jóvenes si saben cuáles son sus deberes y aquí está su respuesta. Niño, ¿usted sabe qué son los deberes de los niños? No. ¿Usted sabe qué son los deberes de los niños? No le han firmado, ya. Niño, ¿usted sabe qué son los deberes de los niños? No sé. ¿Usted sabe qué son los deberes de los niños? No. Gracias. ¿Usted sabe qué son los deberes de los niños? No. Debemos respetar a nuestros semejantes sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o impedimento físico o mental. Debemos respetar a nuestros padres y a maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta. Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos. Debemos aprender a respetar las opiniones y las costumbres de los demás, aunque no sean iguales que las nuestras. Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, portarnos bien en la escuela y portarnos bien en la casa. Tenemos que respetar y cuidar el medio ambiente. Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras manos está convertirnos en mejores ciudadanos, que hagan de nuestro país un país del que todos estemos orgullosos. ¿Sabía usted que el derecho número 1 es que todos los seres humanos nacemos libres con los mismos derechos y dignidad? Sí, claro. ¿Qué opina de eso? Todos debemos tener derechos y deberes, tanto los infantes como los adultos. Si se nos acusa de algún delito, nadie tiene derecho a condenarnos ni a castigarnos por cosas que no hemos hecho. ¿Usted qué opina sobre ese derecho? Todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos y dignidades. Eso significa que todos y todas tenemos el mismo valor por el simple hecho de ser persona. Nadie nos puede torturar ni tratar de forma cruel, inhumana o humillante.
Qué bueno que todos lo aplicáramos. A veces maltratamos, humillamos de forma a través de las palabras. Las palabras se convierten en flechas de veneno que llegan directo al corazón. Si se nos acusa de algún delito, todos tenemos derecho a defendernos. Nadie nos puede castigar o acusar por cosas que no hemos hecho. Atención adultos, esto sucede frecuentemente en casa. Nuestros papitos nos acusan sin antes habernos preguntado a nosotros. Le creen a los otros antes de creernos a nosotros mismos. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Claudia Patricia Orozco. ¿Qué aprendió usted hoy sobre la Carpa Viajera de los Derechos Humanos? Que tenemos que respetar el derecho de los niños, los deberes, la igualdad de todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Germán Bernal Moreno. ¿Qué aprendió usted sobre la Carpa Viajera de los Derechos Humanos? Pues yo creo que es importante el conocer qué derechos tenemos nosotros y para no atropellar a nadie ni para no atropellar. Todos tenemos que tener conocimiento hasta dónde llegan nuestros límites y ese límite llega hasta donde estamos controvertiando, de pronto pasando por la libertad de los demás. Es importante conocer todo esto para que la comunidad sepa a qué se atiene. ¿Cuál es su nombre? John Jairo. ¿Qué aprendió usted sobre los derechos humanos? Aprendí que los derechos humanos hay que respetarlos y hay que hacer lo posible porque se cumplan. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, Iván Eugenio Ramírez. ¿Qué aprendió usted sobre la Carpa Viajera de los Humanos? Bueno, me parece que la Carpa Viajera de los Derechos Humanos es una novedad muy positiva para todos los ciudadanos. Y con ello que hemos aprendido la concientización de los derechos que tienen todos los ciudadanos del mundo en igualdades para grandes, chicos, hombres, mujeres, sin distinguir raza, ni credo, ni clase social. Gracias. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Eduardo Andrés Grisales López. ¿Qué aprendió usted sobre los derechos humanos? Definitivamente lo que aprendimos fue que los derechos humanos también se pueden conocer de una manera lúdica, de una manera jugada. En esta oportunidad en la Carpa Viajera de los Derechos Humanos, a través de actividades como los títeres, como el teatro, como la magia y como la actividad recreativa, pudimos conocer que hay 30 derechos humanos y que todos somos beneficiarios de ellos. ¿Qué aprendió usted sobre la Carpa Viajera de los Derechos Humanos? Que es muy fácil saber cuáles son nuestros derechos humanos si queremos conocerlos. Tenemos métodos y múltiples maneras de enterarnos y que aparte de tener derechos tenemos también obligaciones. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? María Fernanda. ¿Qué aprendió usted sobre la Carpa Viajera de los Derechos Humanos? Es la manera más didáctica para enseñarle a toda la comunidad cuáles son nuestros derechos. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? María Estrella. ¿Qué aprendió sobre la Carpa Viajera de los Derechos Humanos? Que nadie tiene por qué permitir que le violen los derechos humanos. Para despedirnos simplemente les decimos que ojalá y pongan en práctica los derechos humanos. Aquí los dejamos con esta reflexión sobre los niños del municipio de Chinchiná preocupados por este tema. Cuanta más gente comprenda que los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos, más posibilidades tenemos de crecer sanos, desarrollar nuestra personalidad y realizar nuestros sueños.